¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión de Mesa Cuadrada de 2016. Esperamos que hayan tenido ustedes unas felices fiestas. En esta ocasión, mis compañeros de mesa, con quien tengo el privilegio de trabajar desde hace ya más de 100 programas, por cierto, vamos a tratar las expectativas de este 2016, en donde te traemos agendas como la electoral, evidentemente los temas de seguridad nacional, los de seguridad internacional, algunas expectativas de carácter económico. No le cambie, acompáñenos. Bienvenidos a esta primera emisión de Mesa Cuadrada en el 2016. Esperemos que para todos, para México, sea un año de prosperidad, mucho desarrollo y paz. Estamos Pepe Ureña, Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde, pues una mesa de lujo, lo digo por ellos obviamente, para poder iniciar este año en mesa Cuadrada. Y lo que queremos hacer pues básicamente son las expectativas, los temas que se quedaron no solo en el fin de año, sino por supuesto los que de alguna manera comienzan a procesarse ya en este muy importante año electoral, por ejemplo, para nuestro país, donde se elegirán 13 gobernadores, más unas elecciones locales más. Entonces, la Secretaría de Cultura, la reforma política en el Distrito Federal, la seguridad internacional, es decir, tenemos bastantes temas para analizar en esta mesa cuadrada, Verónica. Así es, sí, qué gusto saludarlos de nueva cuenta y desearles también feliz año. Yo creo que, bueno, has puesto muchísimos temas. Yo me quedaría quizá para empezar en la implementación de las reformas que todavía nos faltan, ¿no? Todavía hay temas pendientes, ¿no? Sobre todo la educativa, que hacia fines de año estuvimos viendo pues que prácticamente se llegó a la meta de la evaluación docente, no estuvo carente digamos, de conflictos y de ciertas resistencias, pero sí me parece que la actitud de cumplir la ley y de buscar reducir estos espacios también de impunidad y de discrecionalidad en la aplicación de las reformas, pues abona en que vayamos a unos mejores resultados. Sin duda la reforma educativa, como dices, me parece de las más importantes. Hay temas pendientes en materia de seguridad todavía, en materia del sistema de anticorrupción, que es un tema que sobre todo en un año electoral o tan cargado de contiendas electorales, me parece que es importante. Y obviamente pues el seguimiento de toda la parte energética y de la consolidación de las reformas. Si no se da ese proceso, todo el paquete que se aprobó y del cual bueno ya hablamos y de los beneficios potenciales que puede traer, se nos va a quedar en eso, ¿no? Digamos, en unas buenas intenciones que no van a cristalizar. Hemos visto el crecimiento económico que, si bien ha sido positivo, ha quedado muy por debajo de las expectativas. Ya desde el año pasado se revisó también la expectativa de crecimiento económico para este año a la baja, y pues en mucho depende de la calidad de la implementación, es decir, o del éxito del proceso de implementación de las reformas, para que le podamos dar la vuelta a esas expectativas que pues no se ven ahorita de momento muy halagadoras, ¿no? Luis Carlos. La economía tendrá un crecimiento modesto. Quizá en 2017-2018 pueda aumentar. En materia de seguridad, creo que las cosas cambiarán poco, desafortunadamente, muy poco. Me gustaría saber tu opinión en ese tema. No te me entrevistas con mucho gusto. 3, es un año político electoral intenso porque se renovarán 13 gubernaturas y eso significa una porción del padrón electoral enorme y es la cuarta parte cerca del 45%. Casi cuarta parte de la economía nacional, del Producto Interno Bruto, está en estas 3 entidades donde habrá renovación de gubernaturas. Y bueno, la ejecución de las reformas que comentaba Verónica, pues es la parte de largo plazo más importante. Sí. Yo nada más, perdón, no, nada más. La parte creo que ahorita es más relevante políticamente hablando, es el tema de la reforma educativa. Es una reforma de largo plazo. Afortunadamente el gobierno retomó la agenda en 2015. Parecía que esa reforma se estaba diluyendo, parecía que se estaba rezagando. Y ese tema creo que el nuevo secretario de Educación Pública lo ha retomado con astucia, con determinación. Esta es una gran noticia,
La reforma energética yo creo que se va ejecutando correctamente. La reforma anticorrupción a mí la verdad me parece un poco irrelevante porque combatir la corrupción no depende de crear nuevas leyes, sino de aplicar las que tenemos. Y ese sí creo que es un problema muy grave en México. Estas cosas van caminando bien, la corrupción está cada vez peor en el país y no veo ningún interés en los partidos y en los gobiernos en plural para hacer algo al respecto. Así es que estas serían, digamos, mis lecturas positivas y negativas de México. Claro. Pepe. Pues ya hablaron, hicieron un desglose bastante ilustrativo. Avanza también telecomunicaciones, otra reforma que sí está avanzando bien, sí, en ese sentido va bien. La parte educativa me llama mucho la atención, cómo se ha revivido a la oposición, por qué ha sido, por qué está resurgiendo la oposición a la reforma educativa. Entonces la resistencia. A la resistencia, sí, es por qué ha tomado fuerza, valdría la pena investigar ahí. En el caso de la reforma política del DF también me llama la atención por qué dejaron fuera la Asamblea Legislativa. No participó en las discusiones en el Senado, se mandó la minuta a la Cámara de Diputados, se aprueba y tampoco participa. No será la Cámara Constituyente, ¿por qué? O sea, si son los diputados que elegimos para los próximos 3 años, yo creo que deben tener participación. Y hace menos de un año. Sí, en junio. Sí, es correcto. Sí, y ¿por qué se les marginó? Es algo muy raro. Está pasando de que no tuvieron peso, de que los partidos mayoritarios tomaron el papel preponderante, de que el Senado no aceptó incorporarlos desde el principio. Bueno, pero son la voz nuestra. Claro. Sí, yo quisiera, si me permiten, poner también un tema de carácter electoral, pero internacional. Son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. De acuerdo, es muy importante. Entonces, que será una variable muy, muy importante, independientemente de quiénes terminen siendo los candidatos o la candidata del Partido Demócrata, que es muy probable que ella sea, y todas estas implicaciones que tendrá, por ejemplo, en la seguridad internacional. Bueno, y déjame agregar ahí que viene la segunda ronda de las elecciones regionales en Francia, en donde a fines del año pasado el Frente Nacional, que es el partido de ultraderecha, ¿no? Se colocó xenófobo, racista, intolerante, se colocó en primer lugar. Y esto tiene mucha vinculación también con cómo se está posicionando la derecha extrema o el pseudo candidato Donald Trump con los temas del terrorismo, ¿no? Y son los dividendos que da, los dividendos políticos del miedo, ¿no? Y de lo cual nuestra América Latina no está ausente, con un triunfo de un partido más bien de centro derecha, en el caso de Argentina, el avance de la oposición en contra del proyecto chavista en Venezuela, las elecciones presidenciales que se van a dar en Bolivia, con la posibilidad o no de que se reforme la Constitución para que Evo Morales se dé otros 4 años, parece que no va a prosperar. También habrá el proceso electoral en Ecuador, es decir, para el conjunto de América Latina también va a ser este año de 2016 uno de muy importante ajuste, sobre todo porque venimos de varios años, yo diría poco más de una década, en donde lo que se conoce como izquierda popular se instaló en todos estos países, izquierdas moderadas de la izquierda chilena, la brasileña, la nicaragüense, y que ahora están enfrentando el desafío de las elecciones y en algunos casos con sonadas derrotas, como es el caso de Argentina. Y esto evidentemente para México el contexto internacional implica también ajustes y son cíclicos, es natural. Nos vamos a estar acercando también al cambio de régimen en el caso de Cuba, ¿no? También que me parece que es otro elemento importante a considerar. Y algo que apuntaba Luis Carlos en materia de seguridad, que tiene ya una dimensión, es un término, un neologismo que se llama interméstico, ¿no? Que es internacional y doméstico, porque ahora ya es muy difícil decir esto es solamente interno o esto es solamente externo. Hay una simbiosis permanente de entrada y salida de influencias, de circunstancias. El tema del petróleo íntimamente ligado al tema de la desestabilización en Medio Oriente y en el fortalecimiento del Estado Islámico. Entonces me parece que tenemos un ¿Cuáles son las complejo. expectativas en materia de seguridad en México para 2016? Mira, yo sí creo, gracias por la pregunta, yo sí creo el hecho de que la bandera mexicana ha sido la única que apareció de toda América Latina en este video de respuesta a la declaración de guerra de François Hollande, es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, ¿sí? Sobre todo porque en esta diversidad de lo que existe no solamente en los países de América Latina, sino sobre todo, Luis Carlos, nuestras características geopolíticas nos hacen ser un puente, y lo fuimos durante la década de los 60, los 70 y bien entrada la década de los 80 en el siglo
pasado, cuando América Latina, en otro ciclo de los golpes de Estado que arranca en Brasil en 1964, México tenía un papel muy importante como una especie de traductor, ¿no?, entre la América sajona y la América Latina. Yo creo que México está en condiciones de poder, en otras circunstancias, poder retomar ese papel, de no asumir una actitud de beligerancia o de sumarse necesariamente a algún bando en términos militares, pero sí tener una diplomacia, un despliegue de una política exterior muy importante. Ahora, evidentemente esos contextos tienen variables internas, ¿no?, que se mezclan y que tienen que ver con el futuro de la paz en nuestro país. Vamos a nuestro primer corte. Estamos haciendo un balance para el año 2016 que espero sea de mucha felicidad para todos. Muy bien, estamos aquí de vuelta en nuestro segundo segmento del primer programa de Mesa Cuadrada en este 2016. Javier, y entonces, a mí me gustaría saber tu punto de vista, porque tú eres un experto a nivel nacional sobre el tema internacional. Más allá de lo de Francia, eso es algo reciente. El tema de la evolución de la violencia, de las ejecuciones, de los homicidios, del secuestro, de la percepción de inseguridad, que es un problema que tenemos en México por 10 años. ¿Cómo ha evolucionado y cómo crees que cómo viene 2016 en ese tema? A mí me parece que el gobierno, desde las áreas propiamente civiles, se enfrenta a un reto muy importante. Hemos tenido 3 comisionados nacionales de seguridad en promedio en 3 años, ¿no? Hemos observado 3 subsecretarios en una área muy importante de la Secretaría de Gobernación, como es la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Entonces, vemos una composición, en este caso en la Cámara de Diputados, sobre todo de la Bicameral de Seguridad Nacional, un tanto inexplicable por el perfil de los integrantes. Me parece que no se ha tomado algunas variables que le permitan asumir una postura de corrección de fondo en ese sentido. Es decir, hemos observado el repunte de la violencia en Guerrero, continúa la dinámica criminal en estados como Veracruz y Tamaulipas. Entonces, ante esta, ya en la segunda parte de la administración, me parece que las decisiones en esa materia la tendencia está empeorando. No, la tendencia puede empeorar si no se toman estas decisiones que estoy apuntando con base a estos elementos. Entonces, redireccionar la política de seguridad pública en primera instancia y después de seguridad nacional. Es decir, seguimos de manera inexplicable, y lo han dicho varias veces mandos militares, incluyendo al propio secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación, el almirante secretario, ¿dónde está la responsabilidad de las autoridades civiles a nivel local? Es decir, ¿dónde están los ingentes recursos que se destinan a subsidios como el Subsemun, ¿no?, en donde no hay un correlato entre la inversión, por lo menos en el 2015, de 5,000 millones de pesos en policías locales? Entonces, eso no va a cambiar, Javier, por el momento político. Pero por eso, no, justamente por eso es el momento en donde tiene que darse esa transformación, porque la propuesta del presidente, que a mí me llama la atención que el PRI no haya actuado de una manera más ágil, por decirlo de alguna manera, para el tema del mando único, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí es un punto muy sensible, y me parece que es algo necesario para que se desarrolle, y sin embargo seguimos viendo que no hay esta disposición para discutirlo. El presidente, cuando hace poco más de un año propuso estos 10 puntos, me parece que los partidos políticos, al menos en la Cámara y sobre todo el PRI como partido gobernante, no ha tenido esta disposición para incorporarlos a su propia agenda legislativa, ¿no? Yo creo que, y en ese sentido el presidente ha sido muy enfático en insistir cuando inaugura instalaciones militares, por ejemplo en Morelos, señaló que el mando único estaba funcionando bien en el estado de Morelos. Es decir, ¿dónde están las resistencias a estos problemas para poder reestructurar las corporaciones locales? Mientras no se reestructuren, la federación seguirá haciéndose cargo de la seguridad y hasta y eso no creo que ocurra en 2016. No, bueno, la llegada de 13 nuevos gobernadores es buena o mala noticia, digamos, para
la estrategia de seguridad. En ese contexto pues, se vuelve todavía más delicado el tema, ¿no? Más incierto. Las presiones, y son innegables, del crimen organizado, de la delincuencia común en pequeños municipios o en grandes municipios, o incluso a nivel de los candidatos a las gobernaturas, pues lo hace indispensable esta transformación, porque de verdad, mientras no haya una modificación y una asunción efectiva a nivel local, Pepe, difícilmente la federación podrá replegarse, ¿no? Y la verdad es que las dimensiones de nuestras Fuerzas Armadas, para nuestra superficie, recursos naturales, infraestructura estratégica, como se le conoce, nuestros mares soberanos, patrimoniales, las fronteras, no alcanzan. Más el plan de N3 o el plan Marina o los 38,000 elementos de la Policía Federal. Entonces, la Federación no puede seguir en este sentido soportando la seguridad pública a nivel local. Por eso sí se hace ya urgente, diría yo, una reconstitución de la política en la materia, sobre todo a nivel local. Javier, no estamos exactamente igual que hace 6 años, porque en el sexenio pasado se hablaba del mando único, de coordinación, de preparación de policías, de los exámenes, de confianza y todo lo demás. Y parece que estamos en lo mismo, que estamos dando vueltas sobre lo mismo, que no pasamos de la retórica. La diferencia es que ahora sí hay una propuesta formal, ¿no? Antes era en efecto, era más retórica en el sexenio anterior. Ahora sí hay una propuesta formal de discutir ese y otros temas en materia de seguridad pública, sobre todo. Entonces, creo que además hay una mayor conciencia de los actores políticos respecto del riesgo de la sobreexposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sí, siguen estando en los primeros lugares de aceptación y confianza ciudadana, pero el desgaste es obvio, es lógico, es estadístico, es probabilístico. Aquí entonces la pregunta es, ¿qué le toca hacer a la autoridad civil para cuidar el prestigio de sus Fuerzas Armadas? Ahora el camino va para adelante. Javier, hay gente que dice que no hay estrategia. O sea, que ese es el gran problema, que los gobiernos, se hablan en plural, y los poderes públicos no tienen una estrategia en materia de seguridad, que se va resolviendo el día a día, y que mientras no haya una estrategia no va a cambiar nada. Para mí la estrategia está en la reforma, en la reconstitución de las corporaciones locales. Esa es la verdadera estrategia, porque es allí donde está el problema fundamental, en la dignificación de la carrera policíaca, los salarios, en fin, todos estos aspectos. Mientras no se aborde esa problemática, sí, la respuesta, como siguen siendo urgentes, un poco como la discusión que hay en Europa, completamente diferente, sobre el tema del terrorismo. Sí, le puedes responder con conferencias y mesas redondas y definiciones del terrorismo, pero de mientras necesitas contener a los terroristas, y si se resisten los tienes que liquidar. Entonces, el tema no es menor, es un proceso de 2 velocidades, ¿no? En donde sí se requiere una estrategia que yo insisto, parte, y sobre todo pensando en la filosofía del Estado mexicano, que es un Estado que tiene un origen federal, municipal. Es decir, la democracia mexicana tiene sus funciones fundamentales en el municipio, entonces me parece que ahí es donde está el punto esencial, ¿no? Y como tú dices, yo creo que lo que sí no podemos seguir es apostándole a que sea con envío de refuerzos, ¿no? Adicionales, como vimos en Guerrero, ¿no? A fines del año pasado, y que es decir, simplemente le estás agregando, ¿no? Fuerza militar, digamos, como repitiendo la misma estrategia, pero que va a ser de contención, simplemente no te resuelve el problema. Estás tocando un punto que a mí me parece crítico y ejemplar. ¿Qué hacen los soldados del Ejército Mexicano cuidando a los niños de las escuelas primarias en las zonas conurbadas de Acapulco? ¿Cuántas autoridades se colapsaron para que llegáramos a ese punto? Y lo más importante... Que no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Exactamente. Exacto. Y lo más importante de todo esto, no solamente no pueden dejar de hacerlo, sino además que lo hacen bien. Sí. Entonces, la diversificación de las misiones, ¿no? Sí. La responsabilidad que asumen en un asunto tan sensible como son los niños, ¿dónde están las autoridades locales en ese punto? Por eso la pregunta que hace Luis Carlos, ¿no? En este sentido, bueno, ¿y dónde están las características principales de la estrategia? Ya llegó el momento, hagamos un balance, ¿no? En este 2016, ¿cuánto se ha invertido en policías municipales, estatales e incluso a nivel federal? ¿Y cuáles han sido, bueno, el costo-beneficio? Tú que estudias tanto los temas de presupuesto y de transparencia, sí, ¿cuáles han sido el costo-beneficio? En 2015 se invirtió tanto dinero en el Subsemun, en el Sistema de Seguridad Pública Municipal, como en los partidos políticos para la competencia a nivel federal. Es decir, es una cantidad de dinero sumamente importante para que el ciudadano
sea recipendiario de un servicio fundamental como es la seguridad pública. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Estamos en Mesa Cuadrada analizando las perspectivas de 2016. Volvemos en un momento. Muy bien, estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque de este primer programa de 2016 de Mesa Cuadrada. Muchas gracias por sintonizarnos y como lo hemos repetido a lo largo del programa, estamos analizando algunos de los principales temas a nivel nacional e internacional de la agenda de nuestro país. Pepe. Oye, pues va a ser un año político, pero antes de entrar al análisis de las elecciones, de lo que viene, el tema de Vero hablaba de cuánto podría cambiar con nuevos gobernantes, nuevos gobernadores, cómo podría cambiar el tema de la seguridad. ¿Por qué no nos explicas cómo están trabajando específicamente Guerrero y Michoacán, que tienen gobernadores nuevos, y una ciudad de alguna forma emblemática para los capitalinos, Cuernavaca, con un alcalde que dice de plano no? Bueno, en el caso de Michoacán y de Guerrero se instrumentó un nuevo programa de seguridad en donde se decidió que el comandante de la región militar fuera el responsable de las fuerzas federales y locales. Y esto es muy importante decirlo porque nuestro país está dividido geográficamente en 12 regiones militares y tiene 46 zonas militares. Es decir, un comandante de región es un mando de una gran unidad que tiene un ascendiente importante en términos profesionales militares. Ahora, cuando se le confiere esta responsabilidad de coordinar los trabajos de seguridad, pues lo que se busca es darle de alguna forma un mando federal único, ¿no? Tomando en consideración que también hay elementos de la Armada de México y son estados costeros. Entonces, en ambos casos han iniciado un nuevo programa para cada uno de los estados con distintos resultados. Recordemos que una de las problemáticas, además de la criminalidad, es la presencia de las policías comunitarias, en el caso de Guerrero, y las autodefensas así llamadas, recordaremos en el caso de Michoacán. En ambos casos son organizaciones que tienen que ser desarmadas, ¿no? Salvo si mantienen y en regla tienen la posesión de sus armas, pues para evitar que cada quien haga justicia por propia mano, por muy difícil que sea el ambiente. Entonces, están arrancando este proceso prácticamente y los resultados, al menos en el caso de Michoacán, comienzan a ser un poco más homogéneos. Obviamente sigue habiendo algunos problemas. En el caso de Guerrero ha sido un poco más difícil la instrumentación. Me parece que una decisión muy polémica del gobernador de no apoyarse del todo en las Fuerzas Armadas para estas tareas, pero bueno, ahí están esos aspectos. Y en el caso de Cuernavaca, que acaba de entrar ya en funciones el nuevo presidente municipal a partir del 1 de enero, a mí me parece muy polémico revertir los avances que son incuestionables, que se tienen en materia de seguridad pública por el mando único. El propio presidente, cuando fue a inaugurar el cuartel Los Lagartos, allá en el sur del estado de Morelos, habló bien, se refirió elogiosamente a cómo la política del mando único en el estado de Morelos había funcionado, teniendo al gobernador Graco Ramírez justamente allí. Entonces, habrá que ver cómo va reaccionando la ciudadanía en Cuernavaca, si es que termina de darse esta ruptura, que esperemos que no, y que la coordinación siga siendo lo suficientemente eficiente para mantener los niveles de tranquilidad que ya se han logrado incuestionablemente en los últimos meses. Y habrá que ver también cómo incide el tema de seguridad en este año político electoral, ¿no? Y ahí sí me gustaría preguntarle a Luis Carlos, porque hay elecciones en estados emblemáticos, unos, por ejemplo, que tienes donde triunfaron las alianzas hace 6 años, ¿no? Oaxaca, Puebla, Sinaloa, estados muy complicados en términos, por ejemplo, también de seguridad, como Chihuahua, como Veracruz. ¿Dónde ves los focos rojos? ¿Dónde ves que se vayan a poder dar bueno, no solo alianzas y no solo potenciales ganadores, sino alertas, ¿no? Por el tema de seguridad no sé, eso Javier es el experto. O sea, cómo la violencia puede afectar las elecciones, yo creo que poco. Porque si en Guerrero no fue un factor que las descarrilara, 2015, afortunadamente,
Debemos recordar que en Tamaulipas hace 6 años, por cierto, mataron al candidato del PRI. Y por cierto, el gobernador no ha dicho quién mató a su hermano. ¿No? Un dato que hay que tener en mente. Tamaulipas, que tiene elecciones. Quizás ese es el estado con más complejidad de seguridad. Sí. Pero yo lo que te diría es que no creo que la seguridad sea un factor. Yo creo que las elecciones afortunadamente se van a celebrar en un entorno digamos, de civismo, no entre los partidos, sino de los ciudadanos que van a ir a votar. Sí. Y del INE va a organizar bien la elección. Ahora, los focos rojos vienen por la calidad de los candidatos, por el impacto de esas elecciones. Y ahí yo creo que los candidatos independientes incluso, ¿no? Sí, pero más por los partidos. Por ejemplo, lo que mencionabas de las coaliciones. Sí. A mí me parece que el resultado de las coaliciones anti-PRI que hubo en 2010 en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa, los resultados han sido muy mediocres, muy limitados y que incluso ha habido algunos retrocesos. Entonces, bajo ese mismo discurso quieren competir el PRD y el PAN en esta elección y yo me parece un engaño. Sí. Parece un engaño porque los resultados han sido muy pobres, porque el tema en México del cambio político no tiene nada que ver con que uno gobierne o el otro gobierne, tiene que ver con el tema central de combatir la impunidad, combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento de los gobiernos. Y la alternancia nada tiene que ver con eso, no solo no tiene que ver, empeora con frecuencia las cosas porque se agranda la fiesta, se agrandan los invitados, todo el mundo quiere participar en la parranda y esto acaba por empeorar las cosas. Es el caso, por ejemplo, de Oaxaca, donde el gobernador Gabino Cue llegó con una gran coalición que uno esperaría que habría sido un espacio para la inclusión, pero se volvió un espacio para el clientelismo, se volvió un espacio para la extorsión y muchos grupos que llegaron con él en lugar de hacerle beneficios representados lo hicieron en beneficio propio. Entonces eso va a pasar. Creo que el otro tema interesante es el tema de los candidatos sin partido. A mí me simpatiza, no porque vayan a salvar la democracia, sino me parece que generan un estímulo a la competencia. Yo creo que hay 2 o 3 entidades donde podemos tener gobernadores sin partido. Yo sí creo eso. ¿Cuáles serían? Puede ser Sinaloa, donde Cloutier es un y hay otro que se llama Heriberto Félix, que fue secretario de Desarrollo Social, que quiere competir y que es un tipo muy atractivo para la población. Puede ser Veracruz, puede ser Puebla, no sé, puede haber 2 o 3 entidades donde resulten exitosos, porque además muchas entidades que van a tener elecciones presentan un problema interno de corrupción generalizada, que además ha sido denunciada en los medios locales. Recordemos que en Nuevo León el tema de corrupción, que es lo que la gente más la incomoda, es lo que hizo que un candidato sin partido le ganara al gobernador. Eso se puede repetir, yo creo. En fin, son algunas de las ideas que tengo. El tema de la anulación de la elección en Colima, que justamente será la primera que se repita en este mes. ¿Tú crees que, digamos, le mete más presión a los gobernadores en funciones? No. ¿Crees que prendan la elección? No. ¿Crees que lo usen como arma política? No, es irrelevante porque hay muchos cuestionamientos sobre por qué se anuló esa elección. Hay muchos cuestionamientos. Entonces, lo que los gobernadores te dicen en privado es que eso es un abuso. Si no es por las buenas razones, la percepción no es que es por las buenas razones, porque se dice, y hay evidencia que así es, que el gobernador que salió no quería que el gobernador o el candidato del PRI fuera el candidato, o sea que no tiene nada que ver. Entonces lo usas como un arma. Entonces lo que se piensa es que en realidad el gobernador en funciones, que ya no lo es, boicoteó al candidato ganador. Entonces la señal que se manda no es de prevención, no es de nada, es de desorden. Entonces no ayuda en nada, como tampoco ha ayudado, por ejemplo, el tema de la anulación en un distrito en Aguascalientes, que hubo una elección extraordinaria hace algunas semanas. Tampoco ayuda porque hay dudas de por qué se anuló y porque el resultado que ocurrió en donde el Partido del Trabajo mantuvo el registro deja enormes dudas de lo que ahí se cocinó y de lo que ahí ocurrió en la elección. Por darte un ejemplo, el Partido del Trabajo en el 7 de junio del año pasado obtuvo 3,000 votos. En esta elección obtuvo 13,000 votos. O sea, entonces, la verdad es que estas anulaciones contaminan más y no generan ningún aprendizaje positivo. Sí, se fueron Convergencia y el PRD no pusieron candidatos para que los... Pero ese no es el factor. El factor es porque el PANAL, el Partido Nueva Alianza, salía siendo una alianza tradicional del PRI, salía ahora con el PAN. No creo que la explicación de por qué obtuvo más votos sea porque el PRD no haya participado. La izquierda se llevó los votos de la izquierda. Eso va para nuestro segundo programa. Sí, pero ese es otro programa. Exactamente. Ya hemos casi llegado al final. ¿Algún comentario para cerrar, Verónica? Pues que arrancamos con todo, ¿no? Sí, bueno, por lo menos de buen ánimo. Pero muchos temas quise dejar yo creo que las elecciones van a ser positivas este año. Siempre lo han sido, a pesar
ciudadana. de estos cuestionamientos a los partidos, yo creo que las elecciones se siguen celebrando y son un mecanismo de distensión política. Y eventualmente en el iremos a una Cámara Constituyente en el Distrito Federal. Otro tema que se nos quedó. Sí, por eso está la expectativa en este 2016. Verónica, muchas gracias. Luis Carlos, Pepe, Javier Oliva. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera emisión del 2016 de Mesa Cuadrada. Nos vemos en la próxima emisión.